Vamos a pasar a nuestra siguiente exposición por parte del ingeniero Luis Vázquez, ejecutivo del Instituto Schiller en Lima, en Perú. Vamos a tratar en esta ocasión la conexión ferroviaria bioceánica y el desarrollo del Perú. Adelante, Luis. Gracias, Sara. Pues yo estoy muy contento, como deben seguramente estar ustedes, porque lo que hemos hecho ahora es una cosa urgente que hay que hacer en países como los nuestros y en otros países de América Latina seguramente. En momentos en que las instituciones se están resquebrajando, sale las cosas, las denuncias del abajato y después las denuncias del Poder Judicial en Perú, que ha lamentablemente llevado a la población a una situación de total escepticismo y pesimismo, ¿no? Que nuestra conferencia en estos momentos pues es por demás importante, ¿no? Para poder combatir esta situación. Una situación de pesimismo cultural que es utilizada lamentablemente por las organizaciones, y si vemos quiénes han denunciado la abajato internacionalmente, quiénes están denunciando aquí la cuestión del Poder Judicial, no es que no digamos que no debe funcionar, digamos, la persecución a la corrupción o la policía o la baja policía de algunos corruptos, pero el asunto es que hay instituciones por encima de esto que están manejando estas medias verdades, esta era de la posverdad, ¿no es cierto?, para imponer cambios políticos y de poder en contra de los intereses nacionales. Basta ver en este caso, por ejemplo, de dónde vienen, quiénes han sacado, como los amigos de Soros, no solamente han sacado lo del abajato internacionalmente, teniendo como punto fundamental terminar con el impulso que había de construcción con la China de los ferrocarriles transcontinentales, bioceánicos, sino que últimamente están, sobre todo en el país, tratando de retomar los controles de las instituciones, en este caso el Poder Judicial, que habían perdido. Y por eso que este hálito de optimismo que trae esta conferencia es bienvenida. Porque lo que tenemos que hacer en el país para combatir de veras con la corrupción no solamente es, como dije, dejar que la policía y la baja policía haga su tarea, sino fundamentalmente dar a la población un nuevo sentido de optimismo, y esto se hace a través de recuperar el futuro, el propósito que tiene que tener todas las naciones para seguir adelante. Si no hay este propósito nacional de construcción, este aspecto optimista, ¿no es cierto?, de construir un país para los 50, 60 millones de peruanos que seremos de aquí a algunos años, no muy lejanos, no vamos a poder terminar con esta situación. Tenemos que darle a nuestra población el rumbo, la misión nacional que hace tiempo se ha perdido. Y para darle este rumbo, este propósito, esta misión a nuestra gente, fundamentalmente tenemos que hablar de lo que se necesita, de construir, de hacer, de modificar el ambiente, la naturaleza como tal, para permitir que de aquí a unos años para adelante las futuras generaciones tengan esas posibilidades de vivir en un mundo mejor,
Y esto se hace fundamentalmente con dos aspectos fundamentales que hay que plantear de salida. Aquí se necesita fundamentalmente una inversión masiva en infraestructura, en gran infraestructura, esa infraestructura de largo plazo que demora 1 o 2 generaciones para, digamos, recuperarse o revertir totalmente la inversión que se hizo. Y en segundo lugar, una inversión masiva en ciencia, tecnología y educación. Con esos dos aspectos, este país va a cambiar, América Latina va a cambiar, Sudamérica va a ser un continente donde no haya esta gran miseria de la que nos ha estado hablando Denis. Y para eso entonces tenemos que comenzar a rebatir los conceptos, los principios, los valores, ¿no es cierto? Es decir, ir al paradigma, no solamente cultural, sino de que subyace en las políticas tradicionales en nuestros países. Tenemos que volver a tener un compromiso con los conceptos fundamentales de la ciencia aplicada a la política. Y les voy a comenzar este debate hablando del concepto del capital, de la riqueza de un país. ¿Dónde está, en qué estriba realmente la riqueza de un país? Sobre eso no solamente se han escrito libros, se enseñan en las universidades, la academia económica, la academia política, totalmente está, digamos, ahora tomada hegemónicamente por conceptos totalmente errados de lo que es la riqueza de un país. ¿Cuál es la riqueza de nuestros países? ¿Cuál es la riqueza del Perú? ¿Es sus recursos naturales simplemente? ¿Es el dinero que guarda como reservas en nuestras bóvedas del Banco Central de Reserva? ¿Son, digamos, la posibilidad de acceder a créditos en las tasas y condiciones que actualmente se dan? Está rankeado en los rankings bursátiles internacionales. No, no es eso, indudablemente, la riqueza. Eso es un concepto totalmente erróneo de lo que es la riqueza de un país. El capital de un país, fundamentalmente, es la capacidad que tiene ese país para producir riqueza, que es diferente, para producir bienes, para producir productos, ¿no es cierto?, para generar, para solventar las necesidades de su población presente y futura. Esa es la riqueza. Entonces hay dos conceptos opuestos. Uno es la riqueza financiera, ver al capital desde su lado financiero, y lo otro opuesto, diametralmente opuesto, es ver al capital desde el aspecto físico, real. Y esto es muy sencillo de entenderlo. Incluso cuando nosotros revisamos las posibilidades de inversión en nuestro país, nos hemos encontrado con el hecho, y ustedes lo pueden ver en los periódicos, y en toda América Latina, en todos nuestros países, en todas las regiones de nuestro continente se repite, que hay dinero, a veces hay cierto, no mucho, pero hay cierto presupuesto que las autoridades regionales, alcaldes, presidentes regionales, etcétera, no pueden invertir. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de inversión, lo que algunos llaman la capacidad de inversión. Entonces hay una cuestión que es diferente a la cuestión del capital como tal, del dinero como tal, de un capital, digamos, financiero que puede estar representado en papeles, en billetes, en papeles de acciones, en bonos, etcétera. Eso es una cosa. Otra cosa diferente es la capacidad de un país de generar una nueva etapa económica, ¿no es cierto?, superior a la anterior, hacer una
digamos, una nueva etapa de producción, una nueva empresa o una nueva inversión efectiva, física, porque no tienen las capacidades tecnológicas, no hay los ingenieros, no hay los científicos, no hay la maquinaria, que eso es físico. ¿Se dan cuenta la diferencia? El capital no es, como dice Hernando de Soto, una cuestión de títulos de propiedad. El capital es fundamentalmente una cuestión de poder, de capacidad de la población de generar nueva riqueza efectiva, real. Entonces, pues estamos ante un problema que es muy profundo y que lamentablemente es la base de las políticas en general de nuestras poblaciones. Y tenemos que comenzar a resolver este punto para poder pensar en cuestiones más fundamentales como el crecimiento a largo plazo de nuestra población. Si nosotros queremos que nuestra población, nuestras poblaciones en el continente tengan una posibilidad futura, ¿no es cierto?, de éxito en sus generaciones venideras, tenemos que asegurar que la política se base en una discusión sobre el aspecto del capital en términos reales, físicos. Es decir, cómo de forma efectiva, real, vamos a poder lograr inversiones, digamos, exitosas, que posibiliten un aumento, digamos, de la productividad del sistema y un aumento general del bienestar de la población. Y en el capital, fundamentalmente, en este capital físico y en esta discusión sobre lo que se tiene que hacer en economía, hay que centrar el aspecto, como dije, en la infraestructura, pero en ese tipo de infraestructura que significa una construcción de obras de largo aliento, de largo plazo, de las grandes obras de infraestructura. La otra, como hay que repetirlo, no es el tema de ahora, pero hay que enfatizar, es en el desarrollo científico, tecnológico, que constituye una gran revolución educativa necesaria en nuestros países. En estas obras de infraestructura, yo creo que en muchas oportunidades en nuestra historia y en los diversos países de nuestro continente hemos tenido grandes propuestas de construir cosas realmente importantes que en determinados momentos, incluso como fue, por ejemplo, el caso de Perú en el siglo XIX, en el siglo con la guerra con Chile, teníamos un proyecto magnífico de construcción, todo un sueño, todo un programa digamos, colonizar con vías férreas en la parte oriental de nuestro continente, unir la zona que hoy día incluso no ha sido conquistada o realmente explotada como se debe, con las partes, digamos, urbanas de nuestros países, costeras. Pero estas etapas, digamos, estos grandes chispazos de estarismo que hemos tenido, se han frustrado, no solamente por acciones, digamos, internas, sino fundamentalmente por intervencionismo de potencias extranjeras en este mundo que hablaba Helga de la geopolítica. Macklingler, el que escribió sobre la geopolítica, el que formuló algunos escritos, hablaba de la necesidad para el Imperio Británico de evitar, ¿no es cierto?, que los interiores de los continentes, que el interior de los continentes se desarrollara. Él decía que si se permitía el desarrollo interno de los continentes, y se iba a mermar la potencia marítima que caracterizaba al Imperio Británico. Y eso fue
fundamentalmente una de las tareas de la geopolítica, evitar que internamente los continentes se desarrollen, que evitar que se enlacen las naciones al interior de los grandes continentes, ya sea asiáticos, americanos, etcétera, para seguir preservando el control mundial del comercio, el control mundial político en general. Entonces, estos momentos han surgido, pero lo que estamos viviendo ahora, con la emergencia de la propuesta de la China, la nueva ruta de la seda, con este orden que está hablando Xi Jinping, de un orden en que todos ganen, donde se permitan las grandes inversiones que no solamente obviamente van a beneficiar a la China, sino también a los países que reciban estas inversiones, porque van a crear no solamente condiciones nuevas en términos de productividad, en términos de generación de oportunidades para las inversiones privadas, las microinversiones que pueden posibilitarse en base a esta alza de productividad general que es producto de esta nueva, digamos, de esta gran inversión de infraestructura. Entonces, estos momentos que vivimos, como decía Helga, son momentos de mucho optimismo. No se da todos los días estas oportunidades de los países, sobre todo en desarrollo como los nuestros, que se conforme una situación internacional o que se esté conformando una situación internacional en la que es posible comenzar a pensar ya en serio y digamos, realistamente, de que estos grandes sueños de reformular, digamos, toda la geografía económica de nuestros países se hagan realidad. Es un momento, por lo tanto, de mucho optimismo, es un momento que hay que aprovecharlo. América Latina no puede dejar este tren de progreso que están ofreciendo, esta nueva configuración internacional, y tenemos pues que unirnos a la franja y la ruta. Cualquier país de América Latina, cualquier país del mundo subdesarrollado que no esté, digamos, mirando a Beijing, que no esté mirando a las propuestas de esta nueva cooperación internacional que se está ofreciendo, está fuera de carrera del desarrollo. No hay otro foco. Occidente no está ofreciendo nada. Wall Street, la City Londres, el gran capital financiero internacional no está ofreciendo y no va a ofrecer los créditos y el financiamiento para este tipo de obras en condiciones que permitan hacerlo para nuestros países. Yo quiero pasar rápidamente a la primera diapositiva, por favor. Ilustrativos, ¿no es cierto?, de las condiciones de cómo se está generando esta nueva economía mundial, esta nueva geografía mundial. Tenemos esta nueva ruta de la seda, una propuesta que, como ha hablado Helga de ella, ya está en juego. Hay 140 países que de una u otra forma ya están participando en este programa que es el más ambicioso que se ha hecho en la historia de la humanidad, este programa de construcción, de remodelar el mundo, ¿no?, a nuestro propósito de generar un mundo mejor en el mañana. Por primera vez se está dando, y esto ya es una realidad que alcanza y debe alcanzar y va a alcanzar necesariamente
a nuestros países. Es decir, tenemos que ser optimistas en el sentido de que esto lo va a parar quizás una tercera guerra mundial, que las élites financieras, con ese complejo de Sansón que tienen, es muy posible que prefieran una guerra termonuclear a que esto avance. Pero la humanidad en su conjunto, los países, las sociedades y el público, digamos, que tiene que irse educando en función de estas nuevas perspectivas, indudablemente yo creo que nos abren la posibilidad muy cierta de que nuestros hijos, nuestros nietos vivan en un mundo diferente al actual. La geopolítica ha terminado. La segunda, por favor. Y para la segunda transparencia, tenemos aquí una conexión esquemática, pero muy importante, de América del Sur, fundamentalmente, con la ruta de la seda. Es decir, si uno simplemente ve la cuestión de transporte, y esto significa obviamente costos, esto significa precios, esto significa mayor productividad, no solamente comercial, sino también en todos los sectores de la actividad económica productiva. La conexión que se está haciendo entre América del Sur con la cuenca del Pacífico es a todas luces mucho más beneficiosa. Vamos a verlo con ciertos datos cuando hable sobre los ferrocarriles en especial, pero indudablemente incluso las propias, el propio beneficio de toda la región de la cuenca asiática del Pacífico, la China fundamentalmente, digamos, los beneficios para ellos son enormes. Somos un continente que puede, por el momento, en estos primeros años, abastecer de soya, abastecer de ciertos productos primarios, pero en el futuro también seguramente de participar con productos manufacturados y con más tecnología a toda esta área de la cuenca del Pacífico. Ya la otra cuenca del Atlántico, pues en cierto sentido es cosa del pasado. El mundo ahora el futuro está en el Asia y nosotros estamos viendo en el Asia. Tenemos que mirar al Asia en términos políticos y en términos también económicos. Ahí está el futuro próximo para nuestros países. La otra, por favor. Aquí tenemos un poco más, digamos, específico el esquema de comunicaciones que a grandes rasgos se va a construir uniendo el interior del continente sudamericano con la cuenca del Pacífico. Sigue habiendo, obviamente, las ventajas en términos de fletes, en términos de distancia, y las posibilidades de comenzar a desarrollar el interior del continente sudamericano para la nueva economía mundial que se está abriendo. La otra, por favor. En Sudamérica, para ser más preciso, la otra, ya esta es básicamente, ya, aquí dejémoslo. En Sudamérica digamos, hay un objetivo hace mucho tiempo debatido, últimamente y generalmente en la prensa o en la educación, en la academia económica, en las universidades, etcétera. De esto no se discute,
Pero si uno quiere desarrollar a Sudamérica, tenemos que, como hemos visto en los mapas anteriores, preparar para su integración a esta nueva economía de la cuenca del Pacífico, donde ya, digamos, el monto comercial, el monto de bienes y próximamente también de capitales que se va a, digamos, intercambiar, ya es la mayoría del mundo, ¿no? Es la zona de mayor comercio en el mundo, pero esto va en aumento. Y una de las cosas primarias, hay que hacer muchos ferrocarriles de norte a sur en todo el continente, pero una de las cosas primarias que tenemos, digamos, como prioridad en el tiempo que tenemos que hacer es hacer los ferrocarriles transcontinentales en el sur del continente. En los Estados Unidos, como un ejemplo muy importante de política de desarrollo, se unió la cuenca atlántica con la cuenca del Pacífico recién en 1869. Del ferrocarril transcontinental, aquí está una estampilla conmemorativa de esta fecha. El 69 se dio fin a la unión, ¿no es cierto?, de las ramas ferrocarrileras que unían el lejano oriente, el oeste norteamericano con digamos, las regiones atlánticas. Y hay que anotar además en este punto de que esta propuesta fue la propuesta de Lincoln y se comenzó este gran proyecto en el mismo momento en que se estaba peleando contra el sur. Es decir, en 1862 se inició la construcción que se terminó el 69 del tren transcontinental en Norteamérica. Y fue un objetivo no solamente económico, sino también militar, de defensa, ¿no es cierto?, como parte de esta pelea contra el sur, que los herederos de Lincoln y después sus herederos llevaron a conclusión. Y por primera vez ahí tuvimos los inicios de los Estados Unidos como potencia, digamos, mundial del Pacífico y el Atlántico que hoy conocemos. Ahí comenzó, digamos, la gran economía transcontinental norteamericana. La otra, por favor. En América del Sur existen varias propuestas, varias propuestas de ferrocarriles transcontinentales. La otra, más allá. No, estamos, no es las transparencias. Bueno, disculpen, hay un problema de técnico, digamos, de las transparencias allá en Estados Unidos, pero con este mapa podemos solventar y plantearlo. Centren su mirada en el mapa de Sudamérica, en el punto, digamos, donde está el 2, toda esa parte. Ahí tienen en rojo una serie de conexiones ferrocarrileras que van de sur a norte. Hay un ferrocarril, el ferrocarril panamericano, que fue planteada en 1890 en los Estados Unidos y que se conoció como el ferrocarril panamericano y que se comenzó a construir mucho del programa ferrocarrilero peruano del siglo XIX. Usó, digamos, estos trazados.
o sea, se construyó en partes en varios países del continente este ferrocarril panamericano. Pero además de esto, hay unas líneas que van del Pacífico al Atlántico, que son redes ferrocarrileras, y que me quiero referir brevemente a tres, que es digamos, la ruta norte, una ruta que va desde el norte del Perú, Paita, y que va hasta el puerto de Santos, al puerto de Sao Paulo, en el Atlántico. Eso es uno. El otro es un ferrocarril central, digamos, porque atraviesa la mitad del continente sudamericano, parte del sur de Perú, pasa por Bolivia, llega también a Sao Paulo o a otro puerto en el Atlántico y incluye no solamente a Bolivia, sino a Paraguay, a Brasil, y con conexiones podría ser Uruguay y también la Argentina. Y como tercera, en el anterior, volvamos al anterior, por favor, al otro. A este de acá. Ahí está. Ahí, por favor, déjenlo. Hay un corredor bioceánico chileno-argentino que está prácticamente ya, digamos, avanzado, no en construcción, pero en estudios y en fases de preinversión, digamos, en términos de financiamiento bastante avanzado, que va desde Valparaíso hasta Río de la Plata, hasta Buenos Aires. Les voy a hablar de esos tres ferrocarriles a continuación. El ferrocarril, digamos, comencemos por del sur, Santiago-Buenos Aires. Es un ferrocarril que, en cierto sentido, su trazado existía desde comienzos del siglo pasado, del siglo XX. Había un ferrocarril que lo hicieron los británicos, muy malo, que duró aproximadamente menos de 20 años de funcionamiento útil y después se malogró. Su trazado era bastante erróneo, utilizaba además tecnología, habiéndose ya construido el ferrocarril central de Perú, usaba tecnología prácticamente de polea, es decir, a los trenes se les jalaba para que pudieran pasar la cordillera y después se les dejaba o se les enganchaba para que bajaran en el paso, digamos, en Río Negro. Se descendían enganchados en una polea y claro, hubieron muchos accidentes, muchas veces, varias veces. Este ferrocarril se rompió y se descarriló y duró muy poco, pero existía como trazado unir Valparaíso con Río de la Plata. Hoy en día este proyecto, como les dije, está avanzado en términos de su implementación. Ya tienen, digamos, contratada el financiamiento. Hay financiamiento, tengo entendido, francés, alemán y de otras instituciones también. Hay bancos de la China que han expresado que van a colaborar y van a cambiar ese esquema totalmente inútil y del diseño británico de este ferrocarril por un túnel en Agua Prieta, Agua Negra,
de 14 kilómetros, un túnel ferrocarrilero que va a hacer, ya está licitado, tengo entendido, ya están en estudios finales, y va a ser el túnel ferrocarrilero más largo del continente y va a posibilitar un tren relativamente rápido, no un tren rápido como debiera ser, pero un tren de mediana velocidad, arriba de los 100 kilómetros, para unir el Pacífico con el Atlántico en la parte sur. En la parte central, y debido fundamentalmente al genio político de un hombre que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Realmente me ha sorprendido, al señor Evo Morales, presidente de Bolivia. Se va a construir, y ya también están en sus etapas de estudio final, ya incluso hay acuerdos con Perú, hay acuerdos con Brasil ya firmados, etcétera. Hay, hace pocas semanas estuvieron presentes los ministros competentes de Bolivia aquí en Perú firmando contratos de uso del puerto de Hilo, que va a unir el sur de Perú, es decir, un puerto bien al sur de Hilo, con un ferrocarril que va a pasar por posiblemente el centro, pero tirando para el sur, con un ramal que va a ir hasta el altiplano de La Paz, y va a unir Cochabamba y va a llegar a Brasil. Va a tener una conexión y esto es casi, ya está acordado, con Paraguay, y va a, digamos, a desembocar en un puerto en Santos, posiblemente en el estado de Sao Paulo. Este ferrocarril es crucial para el Perú, se tiene que hacer. Hay una discusión que quiero dejar para después, de que mucha gente dice, no, esto no debemos hacer esto porque esto va a favorecer a los chilenos, etcétera. Hay todo un juego de la vieja manera de pensar geopolítica que nos ha hecho enfrentar a naciones internas para evitar precisamente que el continente se unifique y sea una potencia que pueda, digamos, hacer el bien común para su población, defendiéndonos de los intereses imperiales extranjeros. Pero esto está muy avanzado y esto va digamos, a renacer, a volver a constituirse en el viejo esquema, en la vieja economía o en el viejo polo de desarrollo económico, quizás el único que había hasta fines de la colonia española en Sudamérica. Esta zona del sur peruano, Tacna, Arica, Hilo, estos puertos con Arequipa, Cusco, Bolivia, Potosí y la cuenca del Río de la Plata, era el eje central de la economía sudamericana de fines de la colonia. No había otra, digamos, gran polo de desarrollo en nuestro continente, eje económico en nuestro continente. Por ejemplo, se sacaba toda la plata que salía y que el Imperio Español sacaba para afuera, se producía con la plata que salía de Potosí, pero al que se tenía que incorporar el mercurio de Huancavelica en el sur de Perú.
y todo eso se arriaba en mulas hasta el Río de la Plata. Hay cosas históricas increíbles. Por ejemplo, Túpac Amaru, el prócer de la independencia de Perú, ¿se acuerdan ustedes? 1780. Era el dueño de la empresa de transportes más grande de Perú, del continente. Tenía recuas de mulas, ¿no? Una cantidad enorme y transportaba, hacía todo este transporte de plata, de metales y de alimentos y de tejidos, ¿no? En esto que constituía el eje económico de fines de la colonia. Esto terminó cuando se separó Bolivia de Perú y se separó el Río de la Plata en términos políticos primero y después económicos, indudablemente, a fines de la colonia, digamos ya con la independencia de Perú. Aquí hay un hecho histórico y quiero también mencionar este aspecto muy interesante porque esta zona del sur de Perú constituyó para los, digamos, líderes de la independencia de nuestros países, Perú, Bolivia, Argentina, incluso Chile, digamos, el punto donde debería basarse la nueva economía de Sudamérica. Y si ustedes recuerdan, en 1836 más o menos, 35, 36, se da un fenómeno bien interesante constituyéndose la Confederación Peruano-Boliviana, precisamente para rescatar toda esta zona. Lamentablemente, esta iniciativa de unión política que se basaba, digamos, en este eje económico, fue interferido directamente por la geopolítica británica. Lord Palmerston directamente, íntimamente, por no decirlo, ahí están las cartas, ahí está la historia, dirigió la frustración de esta confederación, pero de este proyecto, porque él planteó que debería ser, y Santa Cruz, el que llevó adelante esta idea en ese momento, 1836-39, era digamos, influenciado totalmente, un militar político influenciado totalmente por Palmerston, se abortó todo este proyecto. Los británicos dijeron, está bien, hay que unirse, pero se tienen que unir como confederación, no una federación, o sea, no como eran los Estados Unidos, una nación federal, ¿no es cierto?, donde las naciones, si bien tienen los estados, si bien tienen cierta autonomía, pero hay un poder central, hay una política única a nivel nacional, hay una política de aranceles única a nivel nacional, etc. Eso no contemplaba el proyecto de Santa Cruz ni el proyecto de Palmerston. Y sobre todo tendía a que, como lo dijo Luna Victoria, querían hacer, si se daba este proyecto de los británicos, iban finalmente en balcanizar al Perú, en dos estados y a Bolivia también, etc. Iban a hacer, como dijo Luna Victoria, lo mismo que hicieron en Centroamérica, que antes de esos años era una sola nación, y después vean en lo que llevó esta geopolítica de división y de
impedir la integración, ¿no? Este ferrocarril entonces va a ser muy importante. Va finalmente a dar la posibilidad a inmensas zonas de las más pobres del continente, la posibilidad de integrarse a una economía, a toda esta región de la cuenca del Pacífico naciente. Y saludamos, es decir, estamos realmente muy optimistas de lo que esto, a pesar de que en el territorio peruano son 300 kilómetros nomás de ferrocarril que se va a construir de la frontera hasta Hilo, pero indudablemente va a tener repercusiones en toda la región, ¿no? Y no solamente Bolivia, Paraguay, el norte de Chile se van a beneficiar, sino también toda esta gran región del sur, toda la zona de Arequipa, de Puno, donde se acaba de descubrir el yacimiento más grande en el mundo de litio. Es decir, ¿qué futuro, ¿no es cierto? ¿Qué futuro tan grande nos espera para si se construye este ferrocarril finalmente? Como felizmente parece que esto se va a hacer. Y dejo para el final el ferrocarril, lo que hemos denominado el ferrocarril bioceánico transcontinental ramal norte, el que va desde Paita, desde el norte del Perú, ahí lo tienen en el mapa punteada, va desde el norte del Perú, sale desde el puerto de Paita, quizás sea el puerto de Sechura, se puede hacer un megapuerto, pase la cordillera de los Andes en la región más, en la zona más baja, en el nivel más bajo de cordillera, en la cota más reducida de los Andes, en el paso de Porcuya, 2.000 metros de altura, y vaya al sur, ¿no? Suroriente peruano, por el pie de monte, lo que se llama la selva alta, lo que conocemos como selva alta, desde el norte hasta, digamos, la zona central de Perú, que sería Ucayali, ¿no? Pucallpa, y de ahí se interne hacia Brasil, hacia los estados de Acre, Mato Grosso, fundamentalmente, que es la región más grande de producción de soya en el mundo. Ahí a mí me han dicho que mucho de las posibilidades de alimentación de la China, por ejemplo, no solamente en términos directos de la soya, sino también de su producción porcina, de su producción ganadera, dependen de la soya latinoamericana, de la soya sudamericana. Y las posibilidades de disminución de costos. Es tan rentable este ferrocarril que no vamos a esperar que puede costar, muchos dicen 60, 40 mil millones de dólares, ¿no? Como inversión. Eso se va a recuperar muy rápido. Las posibilidades directas, ¿no? No hablemos de los efectos secundarios trascendentes de este proyecto, ¿no? Simplemente miremos el costo-beneficio, que no es un parámetro bueno para medir estas obras, pero mirámonos desde ese punto de vista, eso es rentable para cualquier. Quien diga que no está entendiendo lo que es ahora la economía mundial. Simplemente no está viendo los datos, incluso de las estadísticas de comercio, de producción, de consumo mundial que se están dando en la cuenca del Pacífico. Entonces, este tren se mete de Ucayali, de Pucallpa, hasta una ciudad, Cruzeiro do Sul, y de ahí
bordea toda esta zona altamente productiva de Brasil en términos de soya, de carne, etcétera, actualmente ya, y desemboca en el Atlántico, en Sao Paulo. Esto tranquilamente se puede unir al anterior ferrocarril, ¿no?, que hemos visto, a la Ruta Sur, y ser una especie de espina dorsal de transporte moderno, porque este ferrocarril sí puede ser un ferrocarril de alta velocidad, 150 kilómetros por hora, porque precisamente no se va a una cota muy alta de los Andes, y que lo demás es una zona, en cierto sentido, plana, ¿no? Si esto, además de esta ventaja inmediata, digamos, que convencería a cualquiera, lamentablemente a nuestro expresidente Kuczynski no lo convenció y paralizó el proyecto, pero a cualquier otro economista, incluso actual, de los que tenemos a mano, inmediatamente daría su pase porque es muy rentable. Pero dejando eso de lado, viendo los aspectos trascendentes de este proyecto, es decir, viendo el ferrocarril como la base de todo un corredor de desarrollo, con la generación, digamos, primero la ampliación de la frontera agrícola en el caso de Perú, la creación de nuevas ciudades, la posibilidad simplemente de meter un poco de energía con caídas de agua en esta parte oriental de los Andes que existen, ¿no? Hay una demanda brasileña nomás de aproximadamente 100 de 100 megawatts, una cosa fantástica, de 20 centrales hidroeléctricas, ¿no? Había la propuesta hasta hace unos pocos años y existe la necesidad, ¿no?, directa de que esto se construya. Pero entonces tenemos una posibilidad de generar una economía, ¿se dan cuenta? Una nueva economía en nuestro país. Aprovechar esta oportunidad que nos da la nueva estrategia que está planteando la China, la oportunidad de generar este corredor de desarrollo y comenzar a educar a la población, yo por eso hablaba de que estaba muy contento de esta conferencia, porque nos comienza a permitir visualizar un futuro, ¿no es cierto?, diferente del que hemos tenido, diferente y mucho más exitoso, ¿no es cierto?, para nuestros hijos y nuestras generaciones futuras. Yo quiero terminar planteando 3 aspectos que se están oponiendo a este proyecto. En primer lugar, un aspecto que ya lo hemos visto, sobre todo en el Perú en los últimos tiempos, de que ha habido oposición académica, no solamente en términos de que es muy costoso, sino también en términos de que alteraba el medio ambiente del Amazonas. Y eso, como lo vamos a ver, tenía las transparencias, pero eso realmente es criminal. Es cierto, hay problemas financieros para hacer esto actualmente. Es decir, si nuestros líderes van al mercado de capitales internacionales y plantean este tipo de proyectos, pues no van a encontrar un crédito apropiado en términos de plazos, en términos de montos, de tasas de interés suficientes para esperar que este tipo de proyectos de ferrocarriles tan necesarios para aumentar la productividad general del sistema se lleven a cabo. Van a ser siempre rechazados simplemente porque los condicionamientos superan las posibilidades, digamos,
de recuperación de estos grandes proyectos. Indudablemente esto tiene que ver con toda esta ideología, no ciencia económica que permea las universidades, la academia y la política, ¿no es cierto?, de nuestros países. Es decir, esta idea de que los proyectos tienen que dar dinero ahorita, esta forma de evaluación de proyectos del Banco Mundial, de la que se basan, ¿no es cierto?, todos los bancos para poder, digamos, otorgarnos dinero. Pero indudablemente hay fondos en la actualidad que ya, además fondos prometidos, ¿no es cierto? Los chinos han prometido financiar este proyecto, es decir, poner el capital. Tienen 3 bancos, hay el banco del BRIC, de los BRICS, hay el Banco de Infraestructura China, hay el Banco Asiático y Iberoamericano y del Caribe, fondos que pueden incrementarse si es que aceptamos, digamos, que se construye esto. Lamentablemente, realmente es un crimen, no solamente actual, sino para el futuro de nuestros países, que esto no se lleve a cabo, que hayamos rechazado esta propuesta de esta nueva forma de crediticia internacional que se nos está ofreciendo. Es decir, dar concesión por 40 años o 30 años del uso digamos, de estos FLET, de estos transportes al país que lo tenga, a los fondos crediticios, digamos, que financien este proyecto, no es nada, ¿no? Ya hemos visto cómo hemos dado dinero por nada, ¿no? En los peajes, por ejemplo, en Lima, etcétera. O sea, dar concesiones, ¿no?, en contratos de gobierno, donde indudablemente intervenga también la iniciativa privada, las empresas privadas para su construcción, para generar estos proyectos, indudablemente no es ninguna, no es nada no hay ningún obstáculo, no hay nada que se oponga a que se pueda permitir este tipo de inversiones. La otra cosa que se saca es la cuestión ambiental. Y yo tenía transparencias dedicadas a esto, porque esto es una de las cosas más, digamos, notables y de los obstáculos más fuertes que se han puesto a estos ferrocarriles. Y en general tienen que ver con nuestra soberanía de usar nuestro territorio, de bien usar nuestro territorio, nuestro Amazonas, en nuestro provecho y en provecho de nuestra gente y de nuestro futuro, ¿no es cierto? Y los intereses transnacionales que están impidiendo a toda costa, sacando una serie de argumentos, sobre todo ambientales, que, como les voy a explicar, van realmente hacia lo más nefasto de la ideología que se está transmitiendo ahorita desde los centros de poder financiero mundial. La familia George Soros, el hijo de George Soros, Alex Soros, ha visitado repetidas veces, en 3 oportunidades, Pucallpa. Hay mínimamente, yo he contado 56 ONGs ambientalistas que se oponen a la construcción de este ferrocarril en la conexión fundamentalmente Perú-Brasil, o sea, en la frontera Perú-Brasil, porque básicamente, dicen ellos, toda la frontera es una zona, que es la zona, digamos, ecológica más sagrada del mundo, la que no hay que tocar. Han hecho, hay estudios sobre esto publicados, investigaciones
el recuento de especies animales y vegetales que existen. Y es gigante, y dicen, hay posiblemente especies no conocidas todavía, y ponen un porcentaje muy grande, y no, por lo tanto, no hay que tocar estas zonas. Ya existe, y esto lo hizo el presidente Humala, lamentablemente, un parque nacional en la frontera Perú-Brasil muy grande, 1,5 millones de hectáreas, que es la Sierra del Divisor, donde está prohibido cualquier actividad. Claro, ahorita se está sembrando hasta coca en ese parque nacional, pero no se permite, y de hecho no se ha permitido la construcción de nada. Había proyectos sobre construcciones incluso de carreteras, menos del ferrocarril, que a todas luces, y como se puede discutir, son mucho menos, digamos, si vamos a esa discusión, menos contaminantes que las carreteras. Pero ni eso se ha permitido, nada. Y el argumento central de esto, de fondo de esto, claro, ya sabemos, es evitar la construcción de estos ferrocarriles, evitar que nuestros continentes se exploten productivamente, internamente, en beneficio nuestro, de los países de los cuales tenemos soberanía. Y el argumento final, decía, que se da, es que además de estas especies vegetales, animales, existe otra especies que tampoco deben tocarse. Son los no contactados. Y hacen un recuento y fotos. Hay un montón. Es más, Alex Soros, el hijo, que es el vicepresidente de Open Society en la actualidad, el hijo de Soros, ha llevado a un líder, ¿no?, a Chaninca, y le ha dado un premio en Nueva York el año pasado. Esta lideresa Chaninca, de la mano de George Soros, también estuvo en la COP21, esta que se realizó en Lima hace unos años, hace 2, 3 años, que fue la estrella fundamental de todo el evento. Y según ellos, existe pues este peligro de terminar con esta especie de humanos que están en la etapa de la edad de piedra, son no contactados, son una centena, no son muchos, pero no hay que evitar tocarlos. Pero no es que, no dicen no hay que contactarlos, no porque que le podemos infectar de algunas enfermedades, etcétera, como puede darse, para los cuales existe vacunas, y si los vacunamos no hay problemas. Ellos dicen porque hay que preservar esas culturas, y terminar con estas culturas sería un etnocidio. Imagínense. Es decir, es todo este relativismo cultural, esta ideología imperial británica, eso que vemos en los museos, ¿no?, en Londres, en Nueva York, etcétera, de exhibir a esta especie de humanos y evitar, como si no fueran nuestros hermanos, ¿no?, como si esos niños achanincas que están gordos pero de parásitos, no tuvieran los mismos derechos que tienen nuestros hijos, de acceder a lo mejor, sin tocar digamos sus manifestaciones culturales propias, indudablemente, ¿no?, sus vestidos, sus músicas. Bueno, pues eso se mantendrá, y seguramente se elaborará con mayor desarrollo en una sociedad mejor, materialmente mejor, que si le damos las oportunidades. Pero no hay que tocarlas, según Soros. Y hay cantidad de dineros de estas ONGs ambientalistas para que haciendo propaganda para que estos no contactados no sean tocados. En otras palabras, no sean carreteras. Esto es, a mi entender, satanismo. Este es el paradigma, estos son los valores o los conceptos
¿no?, que han sostenido al imperio británico, que han sostenido a la geopolítica británica, que ahora están terminando y que debemos terminar. Estos para nosotros, para nuestro continente, los 3 ferrocarriles transcontinentales tenemos que hacerlo. No tenía el tercer problema que tenemos en la actualidad. No tengo las transparencias, pero tenía unas transparencias, por ejemplo, sobre las propuestas que han surgido en Chile para hacer estos ferrocarriles transcontinentales. Hay mucha gente, bueno, mucha, hay alguna gente que está diciendo que no debemos, por ejemplo, que en Chile dice, no debemos permitir que la conexión sea por Perú, que tenemos que hacer que el ferrocarril vaya por el norte de Chile, tomando Arica como puerto, hablar con Evo para que por ahí salga su tren y que de ahí se conecte con el Atlántico, con Brasil. Y hacen 3 o 4 ramales. Igual en Perú, ¿no? Están hablando de que no se debe hacer la del sur, se debe hacer la del norte, porque están... Es decir, este chauvinismo, ¿no?, propio que nos ha implementado esta ideología geopolítica que ya nos tiene hasta acá por muchos siglos, ¿no?, que este chauvinismo, este enfrentamiento que nos ha impedido ser, digamos, un continente integrado, con un federado, ¿no es cierto?, unos Estados Unidos del Sur potente, capaz, con una economía suficiente para realmente dar el bien, digamos, el bienestar a toda su población presente y futura. Este tipo de chauvinismo también está siendo involucrado y esto es algo que también debemos terminar. Es decir, tenemos finalmente que abocarnos en el corto plazo. Esto está en el corto plazo. La política actual, la discusión política no debe ser la que emane de lo que nos están poniendo en la radio y en las discusiones, ¿no?, de quién es el más ratero, ¿no? No, tú eres el más ratero, no, yo robo más que tú, etcétera, o tú robas más que yo. La discusión tiene que darse en términos de qué es lo que tenemos que construir, qué es lo que es necesario, ¿no es cierto?, de construir este país que tenemos, este continente que tenemos que construir para que de aquí a unos años, a una generación, a 2 generaciones, pues estos nuevos ciudadanos tengan no solamente un presente, sino también un futuro halagüeño. Bueno, esto es en general, lamentablemente no he tenido las transparencias, pero esto es lo que pues podemos por el momento hablar sobre estas conexiones en términos, digamos, generales, en términos de lo que implica, ¿no es cierto?, para el continente en su conjunto, las posibilidades internas de desarrollo, las posibilidades de poder integrarnos de una manera efectiva, diferente, no como ahorita, digamos, lo estamos haciendo con la cuenca del Pacífico, con esta nueva economía que está surgiendo. Y finalmente son cosas que a corto plazo se pueden llevar a cabo. Es decir, podemos, nuestro presidente actual, nuestros presidentes en México, ojalá que el nuevo presidente lo haga, en Perú, en otras partes del continente, las propuestas están sobre la mesa, la iniciativa está planteada, son simplemente la desidia y, por qué no decirlo también, la injerencia mental que digamos que hay sobre nuestros líderes que impiden ver estas perspectivas como debiéramos hacerlo. Muchas gracias.
Bueno, podemos pasar si alguien tiene una pregunta. Por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Le saluda el ingeniero Arizábal. No pude asistir a las primeras conferencias, pero en la última conferencia televisiva, se manifestaba la integración de la nueva ruta, diremos, de seda, que actualmente están propiciando China, con integración también, diremos, y el entendimiento, diremos, con los países soviéticos, para poder, y otros países también, para poder integrar a través del transporte los diferentes continentes y especialmente la economía. Pero en esas exposiciones hay que tener también en cuenta que la rivalidad que existe en cuanto al sistema de gobierno y al sistema económico que estos diferentes países practican y han llevado al desarrollo de sus diferentes países son completamente diferentes. Por ejemplo, en el sistema capitalista liberal es, diremos, el atesoramiento de las riquezas. Pero en el otro sistema comunitario, socialista y comunista también, que está dándose a conocer a través de a través de sus políticas, tienen otro sistema económico. Entonces es muy difícil encontrar, diremos, una política económica actual, salvo que se produzcan cambios, ¿no?, para que poder desarrollar el conocimiento para la población, para los seres humanos, que es lo que más beneficiados son con la cuestión del conocimiento. Entonces, si no se compatibiliza... Le agradezco que concrete su pregunta, por favor. Sí, pero si estos conocimientos no se compatibilizan políticamente y económicamente, es imposible que se pueda realizar. Esa es una pregunta, ¿cómo van ustedes pensando integrar estos dos tipos de políticas que tienen ingredientes distintos? Y otra cosa que últimamente se ha mencionado, por ejemplo, es la cuestión del cambio climático, ¿no?, y la zonificación y los intereses que actualmente los países están funcionando con respecto al cambio climático. Actualmente el mundo está dividido, diremos, por los que se están preocupándose por el cambio climático y los que se oponen al cambio climático. Entonces, y el cambio climático está haciendo variar, está desarrollando los conceptos. Sí, ahí va la pregunta, señorita. La primera pregunta y luego procedemos a la segunda. Sí, pues ahí va la pregunta, pero sin ubicar el contexto no se puede hacer la pregunta, ¿no? Entonces, y no toman en cuenta el parámetro fundamental del cambio ecológico, del cambio climático, es imposible que se pueda solucionar este problema, diremos, de la contaminación ambiental. Entonces, ¿cómo piensan evitar actualmente lo que el mundo está reclamando, diremos, la contaminación ambiental? Por favor. Denis, si te parece, ¿abordas la respuesta? Son dos. Sí, yo puedo, espero que me puedan escuchar. Puedo responder brevemente porque creo que sería útil, si hay más preguntas, pasar también a otras, porque en efecto se ha hecho un poco tarde en la discusión. Pero no, mire, desafortunadamente, en efecto, la primera parte de la exposición, la que presentó Helga Sepp-LaRouche, creo que responde
en buena medida a la primera parte de su pregunta, ingeniero, sobre la cuestión de cómo integrar sistemas diferentes. El punto aquí es que realmente hay dos posibilidades para el planeta. Por un lado, si seguimos con el sistema actual, el sistema del transatlántico, el sistema de Wall Street y la City de Londres, estamos hablando de una burbuja financiera de 1.500 billones de dólares sin respaldo alguno, y que para mantener esa burbuja a flote se está saqueando al planeta y a las poblaciones del planeta, produciendo guerras, produciendo genocidio en diferentes partes del planeta. Ese sistema ya está desapareciendo, está en descomposición total. Lo que pasó en el 2008 se queda corto comparado con la explosión que estamos por ver con ese sistema financiero. Entonces, esa es una opción que tiene el planeta, que realmente significa o podría significar la desaparición de la especie humana. La otra opción es la que se está gestando en torno a la nueva ruta de la seda o la iniciativa de la franja y la ruta. Y creo que el punto clave aquí es lo que ha dicho Xi Jinping, que es el punto de que es una orientación donde todos ganan. No importa la ideología, si es un país disque capitalista o disque socialista. Se puede establecer un sistema de avance de la economía física, donde hay cooperación en estas grandes obras de infraestructura y en ciencia avanzada, como también están proponiendo los chinos, que no es una situación de un juego de suma cero, es decir, un juego donde si alguien gana, el otro pierde. El concepto que presenta Xi Jinping, y esto tiene mucho que ver con el confucianismo que elaboró la señora Sepp-Lafleur, con la idea de ganar-ganar. Se puede establecer un sistema donde el beneficio del prójimo es el beneficio mío. Entonces creo que hay que volver a plantear la pregunta desde esa óptica y no desde una supuesta, no sé, choque de civilizaciones, como diría Huntington, o dos sistemas que no se pueden llevar. El mundo no está en esa situación, estamos en una situación totalmente diferente. Sobre su segundo punto, esto requeriría una discusión mucho más amplia, pero yo discrepo con la premisa de lo que usted está preguntando. Creo que la premisa de la pregunta es errónea en el sentido de que los cambios climáticos y la contaminación es producto del desarrollo del hombre. Los cambios climáticos que están ocurriendo, y no son los que en general se están insistiendo a nivel internacional, tienen mucho más que ver con astronomía, es decir, la posición de la Tierra en el sistema solar y la posición del sistema solar en la galaxia, que cualquier actividad humana como tal. Eso es algo que está documentado científicamente en términos de muchos estudios que se han hecho, en términos de lo que está causando los verdaderos y lo que causa los verdaderos cambios climáticos. Eso por un lado. Por el otro lado, la idea de que el desarrollo del hombre produce contaminación es un error. Lo que pasa es que el hombre forma parte de la biosfera y la parte superior de la biosfera, que es la noósfera, tal y como lo discute Vernadsky, el gran científico o biogeoquímico ruso de principios del siglo XX. Y por lo tanto, el desarrollo de las capacidades humanas dentro de la biosfera pueden ser tales que la biosfera misma se desarrolla y embellece el universo para el hombre. El desarrollo del hombre no es algo contrapuesto al desarrollo de la biosfera. Eso tampoco es un juego de suma cero, sino que, correctamente concebido, el problema de la contaminación se debe en realidad a una falta de desarrollo, falta de tecnología, y no exceso de desarrollo y exceso de tecnología. Doy un solo ejemplo. Energía. Lo que más contamina son las energías con tecnologías pretéritas, es decir, carbón, combustibles fósiles, leña, cosas por el estilo. Pero si desarrollamos especialmente la energía de fusión termonuclear, eso produce cantidades enormes, ingentes de energía sin desperdicio radioactivo y crea condiciones donde la densidad de flujo energético de la actividad económica del hombre crece a tal punto que permitirá la introducción de tecnologías que no se pueden introducir sin esa densidad de flujo energético. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar hacia el futuro
con la idea de avanzar y con la premisa de que el hombre al desarrollarse es capaz de ir resolviendo los problemas que el desarrollo mismo crea. Si tratamos de hacerlo en la otra dirección, vamos a terminar como los dinosaurios. Pero afortunadamente el hombre es capaz de cambiar su propia naturaleza de especie, no biológicamente, pero sí creativamente, científicamente. Y creo que la solución al problema de la contaminación, el problema del ecologismo y todo lo demás está en esa dirección, como Vernadsky ha indicado. Es un tema muy amplio, pero con eso quizás lo puedo remitir a varios de los escritos nuestros del señor LaRouche y otros sobre estas cuestiones. Quisiera añadir algo, Denis, sobre esto. Es muy amplia la discusión, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las premisas científicas de las cuales se valen, o supuestamente científicas, de las cuales se valen los ambientalistas, para evitar en el caso concreto que nosotros comencemos a explotar productivamente, útilmente, por ejemplo, nuestra área amazónica, son erradas. Es decir, si hay calentamiento global, que puede darse, en términos de aumento de la temperatura, etcétera, en algunas zonas del planeta, o por algún tiempo, lo que no es cierto de esto es que eso es causada por la actividad humana. Usted tenga como dicen, tenga un origen antropogénico, ¿no? No tiene nada que ver con la actividad humana, con lo que hagamos de industrias, con lo que hagamos de ferrocarriles, con lo que hagamos de carreteras, el aumento de temperatura del planeta. Las razones del cambio del clima en nuestro planeta se debe a aspectos mucho mayores, astronómicos, ¿no? Ha habido épocas donde ha habido mucho más calor que ahora y no ha habido industrias. En el siglo XIV, siglo XIII, hubo una época de calentamiento global. En Inglaterra, un país frío, se sembraba uvas, etc. Hubo toda una etapa de calentamiento global que después decayó en términos de su temperatura. Y en ese tiempo no había, como se dice ahora, o se le echa la culpa ahora, de la industria o de la actividad humana como tal. Es más, en términos del Amazonas, se saca como una causa de que si se va a construir algo en el Amazonas, que de hecho se está desflorestando, ¿no? Por las actividades ilegales forestales, por las actividades ilegales sin tecnología que tratan de sacarle provecho a estas regiones. En todos nuestros países amazónicos se está desflorestando el Amazonas. En realidad, si nosotros vamos a ponerle ferrocarriles, vamos a hacer nuevas ciudades, vamos a generar agricultura moderna en zonas que ahorita están, selváticas, intocadas, vamos a aumentar lo que podría denominarse como pulmón verde del planeta. Pero esto no tiene nada que ver con el aumento de la temperatura, como dije. Esto fundamentalmente tiene que ver con un aspecto de intereses políticos, geopolíticos, sobre vastas regiones de nuestro continente sudamericano. Hay gente, hay intereses, hay poderes que han dicho, no, esto no, y han sacado el cuento que esto es un bien universal, es el pulmón del mundo y no tienen que tocarlo. Y se nos ha quitado la potestad soberana, o sea, de nuestra soberanía como nación, ¿no es cierto? Por eso se han creado los parques nacionales, la WWF tiene cantidad de parques, hay muchas instituciones, todas provenientes de la nobleza europea, controlada por los círculos financieros, financiada por los bancos, por los fondos,
especulativos internacionales para evitar que nuestros países realmente ejerzan su soberanía, no solamente de izar la bandera, sino la soberanía económica sobre esos territorios. Eso es lo que está en juego en este país. Y eso es lo que se ha sacado, si usted ve, últimamente, ¿no? La última, el último obstáculo que puso el presidente Kuczynski para que no continuar la ejecución de un proyecto cuyos estudios ya están hechos, los estudios preliminares, ya están hechos por una empresa china, financiada por el gobierno chino, y que se venía inmediatamente toda la etapa de los estudios definitivos y finales de la construcción, y eso se paró, con que fue prácticamente la primera, digamos, decisión importante que tomó Kuczynski. Acuérdese que lo primero que hizo fue llamar al embajador chino y le dijo, ¿sabes qué? Olvídate del ferrocarril, hay problemas ambientales, no se puede tocar esa zona porque ahí hay especies, porque ahí hay, se va a alterar el ambiente, etcétera, se va a depredar, todo ese rollo le sacó para decirle, ustedes hagan estos ferrocarriles pues costeros, ¿no? Los ferrocarriles de proximidad a Lima, de cercanías, que tampoco se han hecho, ni siquiera se han sacado digamos, para su construcción. Es decir, todo fue una maniobra para evitar que se haga, y esos fueron los argumentos. Bueno, perdón, Sara. Disculpa, Sara, tengo que interrumpir. Desafortunadamente, por razones de logística, la parte internacional de la videoconferencia va a tener que terminar. Nosotros, por el estudio aquí, nosotros vamos a tener que irnos. Pero ustedes obviamente se pueden quedar en la discusión y queda mucho por discutir. Aprovecho para darle las gracias a todos ustedes y especialmente al Instituto de Schiller del Perú por esta oportunidad para poder charlar con ustedes. De nuevo, gracias y de nuestra parte, buenas noches a todos. Gracias. Creo que había una pregunta pendiente por ahí. Sí, adelante. Yo quería hacerle unas preguntas. Yo la tenía escrita, ingeniero, la tengo escrita.